ha conmovido muchísimo el homenaje que, entre otros, le ha hecho Andrew Benjumea, el director del sistema El Sol, de nuestra emisora hermana aquí de RCN Radio, recordando el legado de Willy Colón, pero además esa entrevista que le dio hace 5 años. Andrew, gracias por estar con nosotros en la FM en este domingo. Muy buenos días, Alejandro, para ti, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto para toda la audiencia de la FM. Si alguien conoce de la salsa, Andrew, es usted. ¿Usted creía que el maestro Willy Colón estaba tan grave que podía tener este final? No, Alejandro, nosotros simplemente pensábamos que era un evento más de su situación de salud. Para nadie es un secreto que el maestro estaba pasando por unas deficiencias precisamente en su salud importantes. Recordemos que después de la pandemia el maestro tuvo que lidiar con una fibrosis pulmonar, por ejemplo, varias etapas con el tema de su salud, como por ejemplo la diabetes, sufría del riñón o de los riñones, incluso ya tenían hablado un tema de trasplante de riñón con un hijo, unos temas renales, el sobrepeso también que ayudaba, los ensayos, las grabaciones, los compromisos. Creo que todo ayudó. Y infortunadamente, pues, se agravó la situación y derivó en la muerte del maestro Willy Colón. Oiga, Andrew, ¿cómo el maestro Willy Colón logró meterse en el hall de la música global y tener ese estilo tan particular? Bueno, fue un precursor contemporáneo. Él libró una batalla contra la onda de los sonidos de los 60 y los 70, imponiendo lo que él creó, ese concepto único de la música, porque él fue quien se inventó ese sonido, él fue quien descubrió a Héctor Lavoe, él fue quien descubrió a Rubén Blades, por ejemplo, dos de las voces icónicas de la salsa, y que la salsa en esa época estaba hecha eh, como para interpretar tradiciones campesinas, con unos patrones muy cubanos. Él la sacó desde Nueva York de allí y empezó con un concepto diferente, con un sonido diferente. Es un precursor ¿Un precursor? perdón, Sí, que es... perdón, un precursor de este género. Y además fue un artista que mm, empezó a promover y a luchar por un concepto que creó. Además, con el tema de la Fania All Star. Sí. Y luego empezó a cantar. De esa selección. Y luego empezó a Luego cantar. empezó a cantar. Y luego empezó a cantar. Después de que creó esos sonidos importantes de la salsa, ese concepto único, ya al hombre se le mide al canto. E incluso fue muy criticado también cuando empezó a cantar. Oiga, Andrew, permítame, porque tengo también en línea a Álvaro Gómez. Él es el manager del maestro Willy Colón aquí en nuestro país. Señor Gómez, gracias por estar con nosotros en la FM en este domingo. Alejandro, buenos días, a Rito Quieta y a mi gran amigo Andrew Benjumea. Pues sí, ya volviendo a la realidad, asimilando las primeras horas de este día sin ese gran personaje, sin esa gran leyenda de la salsa, gran amigo también. Y pues tal vez complacido será lo único que nos llena, digamos, de satisfacción el ver que el mundo entero, al menos el hispanohablante y obviamente una muy buena cantidad de gente americana, se han manifestado de la mejor manera, recordando con sus mejores canciones, sus anécdotas, los videos. Incluso ayer ya curioseando cosas, lo vi, no tenía idea de esa faceta como actor de televisión, de telenovela en Venezuela. Han pasado muchas cosas, se ha recogido, recuperado, recopilado, investigado y documentado la vida de Willy en estas últimas horas, que creo que es lo menos que podemos hacer por un
personaje tan maravilloso que nos ha dejado un legado tan grande. Pero como usted mismo dice, es una leyenda y las leyendas perduran más allá de quienes son los protagonistas. ¿Cómo conoció usted al maestro Willy Colón? Bueno, la historia es larga, si se quiere. Yo soy periodista, comunicador social de la Universidad Bolivariana de Medellín. Trabajé en medios. Willy empezó a llegar a Colombia en los 80, cuando ya estalla, digamos, su música explota a nivel internacional. Y él llega a Medellín a uno de sus primeros conciertos. Yo compré boletita con unos amigos, llegamos allá y lamentablemente el concierto no se pudo dar. Su música ya sonaba en todas las emisoras especializadas. Y ahí entra la inquietud por el artista. Lo conozco en un avión ya personalmente cuando yo fui manager del grupo Nietzsche, año 90. Estábamos en un evento a nivel nacional patrocinado por una cadena que todavía está vigente de venta de pollos, y estaba incluso César Gaviria involucrado en esa negociación. Hicieron un evento en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, y en un avión, en un vuelo entre Medellín y Barranquilla, me toca por coincidencia de la vida, y lo repito, año 1990, sentarme al lado de Willy Colón en un vuelo donde íbamos la mayoría, los integrantes de Guayacán Orquesta, la misma gente, el grupo Nietzsche y la orquesta de Willy Colón. Ya para el año 2009, después de pasar, de encontrarnos en algunos eventos, tengo la fortuna de contratarlo para unas fiestas en Itagüí, Antioquia, con el Gran Combo de Puerto Rico, Ana Gabriel, y unos eventos muy grandes que se hacían para esa época en Itagüí. Ahí comenzamos esta historia en la que fui, digamos así, ungido por él y por su manager Pietro Carlos para ser en Colombia su booking oficial, su manager en Colombia, y bueno, hasta su fallecimiento hemos estado ahí al pie del cañón. ¿Cómo era Willy Colón? ¿Cuál es digamos, la anécdota que más recuerda usted aquí de su presencia en Colombia, de su estadía en Colombia, de esa relación con Barranquilla? Bueno, yo creo que la relación más que con Barranquilla realmente ha sido con Colombia, o fue con Colombia, uno de los países que acogió de la mejor manera, tanto por costa atlántica como por costa pacífica, y era de esos artistas que desde La Guajira hasta el Amazonas, su música sonó desde los 70 y seguirá sonando. Willy era, para quienes tuvimos la fortuna de departir con él, de compartir momentos gratos en un camerino, en un restaurante, en su habitación del hotel, porque muchas veces él prefería almorzar, o si se antojaba de algo, algún antojito colombiano, lo pedía para que llegara a la habitación de algún buen restaurante, y se volvía una tertulia. Volvíamos todo eso, todo ese ritual alrededor de alimentarse con comida típica, por ejemplo, que gustaba mucho de ella. Se volvía una charla muy variada, donde predominaba el humor negro y el sarcasmo que caracterizaba a Willy. Si algo lo tenía como sello, era ese humor negro, ese sacarle a todo provecho, y era un excelente conversador. Yo, como comunicador, tuve unas charlas con él que yo decía, Dios mío, esto es histórico, las cosas que contaba Willy y sus posiciones con respecto a sus colegas, con respecto a la política, a la situación de cada país. Pero era un ser humano excepcional, que él mismo se autodenominaba muy tímido, y que por eso la gente de pronto decía que era pedante, o que era grosero, o que no quería hablar con la gente. Era por eso, básicamente. Y por eso quizás esas posturas también políticas que le conocimos, ¿eso hacía parte de la irreverencia, de lo que usted llama el humor negro del maestro? Por supuesto. Yo, por ejemplo, que soy anti-Trump o anti ciertos tipos de derecha extrema, hablaba con él de eso, y él admiraba muchísimo porque decía que este señor tenía muchos pantalones, y eso que fue, digamos, antes de pandemia, en su primer mandato. Posteriormente, su posición con Venezuela fue demasiado clara, lo cual lamentablemente le causó por parte de otra gente pues repudio, rechazo, indignación, pero era tajante,
como vivió esa época de los 70 tan fuerte, en la que se empoderó el latino, en la que las voces del latino y del barrio se escucharon más, se escucharon mejor, sin tener lo que ahora tenemos como redes sociales y la facilidad de publicar, de grabar un video inmediatamente, tenerlo ya a nivel mundial rodando. Él era muy pragmático con eso, era muy centrado y eso se le respetaba. Yo básicamente trataba siempre como de que me contara historias de la fan y alguna vez me contó en su carrera que le multaron la mano derecha porque se bajó varias veces de la tarima, como decía él, a darle coñazos con el respeto del público, a darle coñazos a cualquiera que se estuviera propasando con alguna dama o con su esposa, por ejemplo. Era un personaje muy, muy, muy derecho, pero como les digo, un conversador genial y satírico y humor negro que hasta con él mismo se burlaba de él y eso era bien curioso, llamaba la atención. Y él era de esos excesos, por ejemplo, como la que le conocimos a Héctor Lavoe y a otros grandes de la música. Bueno, afortunadamente yo que soy un tipo que nunca he tomado trago en la vida y llevo 40 y tantos años en el negocio del entretenimiento, yo caí como anillo al dedo o él cayó como anillo al dedo porque siempre hemos escogido artistas que estén lejos de los excesos, de la droga, de los vicios. Y el maestro era un tipo, mira, no pedía sino la verdad, una gaseosa que no puedo mencionar, sobre todo en este medio, y un poquito de ron. Era lo que básicamente pedía antes de subirse a una tarima. Realmente él no era, al menos, si estoy hablando desde los 90 para acá, no era un tipo que se dejara llevar por los excesos. Era un muy buen padre, era un muy buen esposo y era un tipo que leía y que realmente se documentaba. Andaba siempre con el Fire Stick, lo traía de Estados Unidos. Si había buen internet en el hotel se conectaba y estaba siempre al tanto de los partidos de béisbol, de las noticias, del baloncesto. Un tipo que se nutría mucho para su cultura general. Oiga, está ahí en línea todavía Andrew. Oiga, Andrew, ¿por qué la enemistad con Rubén Blades? No, pero aquí en este caso, por ejemplo, me gustaría que fuera el mismo Álvaro Gómez que contara esos temas por los cuales se hablaba de esa enemistad. Incluso la versión más fuerte es por quizás unos dividendos de unos conciertos que hicieron en la época. Además, algunas diferencias, incluso políticas, pero están hablando con la persona que en realidad está autorizada para hablar de este tema. Ayer en la emisión del Sol, desde que iniciamos a las 12 del día el especial, la primera persona que tuve la oportunidad de entrevistar fue Álvaro Gómez, porque incluso yo, todos los escenarios en los que estuve con el maestro Willy Colón, fue de la mano de AG Producciones y Álvaro Gómez. Aparte de esas diferencias políticas, Álvaro, y de quizás un tema de quizás un dinero de la época por unos dividendos o unas ganancias de unos conciertos, ¿a qué más se atribuían esas diferencias entre Rubén y Luis? Sí, sí, yo realmente, Andrew, como te lo comentaba, y qué bueno comentárselo también aquí o compartirlo con Adejo, con Arito Quieta y con toda la gente que escucha en este momento la SM. Yo creo que se sumaron varias cosas. El detonante, lamentablemente, sí hay que decir que básicamente el punto de quiebre fue dinero de algunos eventos que de pronto no se liquidaron bien y aparentemente hubo de parte de Rubén hacia Willy un desacuerdo, es decir, Willy no quedó contento y ahí se acumularon lo que ya tú bien vas reseñando. Primero que todo los egos, porque cada uno estaba en su pedestal, si se quiere decir, Rubén como cantante y como cantautor pues de letras sociales, muy posicionado, y Willy como este gran productor, arreglista, trombonista, cantante, que fueron llevando, eso fue aparentemente la acumulación de todos estos factores fue empezando este siglo, 2003, 2005, algo así, en el que el dinero desapareció más bien de alguna negociación, sumado a los egos, a la postura política
y obviamente que cada uno se sentó, digamos, en su trono y ya nadie quiso dar el brazo a torcer como para aclarar las situaciones. Era difícil abordar este tema con Willy. De pronto hacía algún chiste o hacía algún comentario sarcástico, como se los decía ahora, con la situación. A él se le ofrecieron millones de dólares, millones, para que hubiera un reencuentro, 10 conciertos, 12 conciertos, 1 millón para Willy, 1 millón para Rubén, vamos a llenar estadios. Y eso ni siquiera conmovió a Willy, ni siquiera el tema del bolsillo y asegurarse 10, 12, 15 millones de dólares. Él realmente no iba a dar el brazo a torcer. Yo pienso que en esa relación tal vez Rubén hubiera podido ceder un poco y hubiera podido buscar un acercamiento, pero yo creo que la postura firme y radical de Willy era que definitivamente no había nada que hacer con respecto a ese tema. Pero al final hubo algún tipo de reconciliación o por lo Sí. menos de acercamiento, porque mire que nos vinimos a enterar prácticamente del estado de salud del maestro Willy Colón por Rubén Blades, por los mensajes, y ayer muy conmovido informaba de la noticia, o sea, la noticia que me resistía a creer. ¿Ah? Yo creo que la postura de Rubén es la más práctica, si se quiere, es la de una persona agradecida y la de una persona pensante que de una u otra manera tiene que reconocer que para su maravillosa carrera, como uno de los exponentes más grandes de la historia de la salsa, pues Willy Colón fue la pieza que encajó y que lo encarriló y que lo impulsó. Claro. Entonces, por eso digo, Rubén casi siempre ha trinado o ha hecho comentarios, en su mayoría, que muestran un poquito más de calma y de Y tranquilidad. de respeto. Y de respeto, ¿cómo fue la creación? Por supuesto. Sí, ¿cómo fue la creación de la canción de Pedro Navaja con Rubén Blades? Bueno, yo les soy muy sincero. Yo conozco esa etapa de la carrera de ellos dos, pues por un muy buen amigo cercano que es el maestro Luis Perico Ortiz, que fue productor además del álbum Siembra, el álbum más vendido en la historia de la música de la salsa. Pero ya el proceso creativo y de esa época no estoy muy documentado porque, digamos, me tocó una etapa más ochentera, donde ya conocí la música, conocí al personaje O, y compartí con él. o sea, a usted le tocó talento en televisión. Te voy a hacer una infidencia. A ver, Yo cuéntela. estaba en la costa atlántica, no recuerdo si yo estaba en Barranquilla o Cartagena, y yo era manager del grupo Nietzsche, o de alguna muy buena agrupación. Yo escucho ese tema y quedé impactado. Y me lo traje, fui a la emisora y me lo traje para Cali y se lo llevé a 2 o 3 amigos de la radio. Y ese tema se pegó en Cali, bueno, hace 20 y tantos años. Se pegó porque yo lo traje de la costa cuando no había la inmediatez que tenemos ahora, cuando un álbum se publicaba en algún país y se podía demorar 6 meses en llegar a otro. Me tocó y además conozco al compositor Amílcar Boscán. Me parece un tema brutal, me gustó, me encantó. Como siempre, Willy sorprendiendo con arreglos, con fusiones, con esas propuestas que en algún momento, como lo decía Andrew, eran muy futuristas, muy adelantadas a su época. Oiga, pero es que además uno lo escuchaba y era inevitable pensar en algunas de esas figuras de la televisión en Colombia, ¿no? Bueno, yo recuerdo que era así. Era, pues, claro, que si era la una o era la otra, no mencionemos. Sí, no. No me temen que me a 11 horas. Oiga, pues Álvaro, ¿cuándo fue la última vez que habló con el maestro Willy? Ay, Dios mío, la última vez obviamente fue después del accidente que tuve en el año 21, que estuvimos muy pendientes. De hecho, pues fuimos prácticamente los voceros autorizados por la oficina de Willy. Una vez se recuperó, tuvimos contacto vía WhatsApp y vía telefónica. Teníamos contacto directo a través del intermediario inmediato. Era nuestro querido Pietro Carlo Corea, manager también de Ray Ruiz, quien era el enlace, porque Willy no era de
de mucho teléfono para hablar al menos, pero sí para chatear. Y nos saludábamos, compartíamos algunas noticias o algunos tweets que yo le decía, maestro, ¿qué pasó aquí? Le daba risa. Llevamos unos meses que no hablábamos básicamente por el deterioro de su estado de salud. ¿Y planteó en algún momento la posibilidad de regresar a Colombia? Bueno, él estuvo en diciembre del 2023 en la Feria de Cali, en el superconcierto de Feria de Cali. Luego, también como infidencia, venía para Carnaval de Barranquilla de este año. Se habían negociado 2 fechas y lamentablemente, cuando ya se habló de su estado de salud delicado con respecto a pulmones y a la posibilidad de hacerle un trasplante, como lo mencionó Andrew ahora, de riñón, que lo iba a donar su hijo, se tocó llamar a los empresarios de Barranquilla. Señores, la situación de Willy no es la mejor, puede inclusive correr la posibilidad de que sea dializado, y eso ya era un temor grande que había con respecto a la salud del maestro, porque eso sí lo iba a alejar absolutamente de la tarima a nivel mundial. Tal vez en Nueva York de pronto pudiera hacer algo. Pero Colombia era para mí, entre México y Colombia, estaban 2 de los países que él más quería y siempre existía la posibilidad de venir. Sobre todo, quería llegar a ciudades que no tuvieran mucha altura. Bogotá era complicado porque casi siempre había que solicitar oxígeno en Bogotá. Aquí alguien de la industria de los medios me está diciendo una infidencia. Me dice, no vamos a decir por supuesto el nombre, pero dice una muy bonita de la televisión que sigue trabajando en los medios, le hizo en ese momento un corte de reclamo al maestro Willy Colón, porque se sintió aludida evidentemente a este tema. Arrito, ¿qué tal? Sí. Bueno, don Álvaro Gómez, don Andrew Benjumea, ¿con qué canción se quedan de Willy Colón? Esa es la pregunta del millón. En el caso mío me impactó mucho Quitana, año 84, 85, en la época que estaba haciendo mis primeros semestres de comunicación en Medellín, y era de canción de moda. Para mí Gitana es un tema ahí. Y si me permites, Darito Quieta, El Gran Varón, que también otra línea diferente, pero fue una locura. Impresionante. Difícil escoger. Ya me he recorrido varias canciones del maestro Willy Colón, pero actualmente la que más disfruto es Mi Sueño. Mi sueño. Canción incluso inspirada en una canción brasilera. Yo le recomiendo una que fue muy fuerte en Antioquia en esa época, que no todo el mundo la escucha, pero los que somos seguidores del desaparecido y querido Willy, Me das motivo. Eso es un tema espectacular. Escuchen ese tema. Y la gitana también, bellísima. Eso es espectacular. Eso. Una rumba flamenca traído de España, porque él investigaba, buscaba, se documentaba, y trajo de Brasil, trajo de España, trajo de unos géneros que no nos imaginábamos, para presentarlos como propuesta y, como lo dijo Andrew, presentar, digamos, la salsa de otra manera, traerla, modernizarla, llevarla a donde en este momento se encuentra. Pues un abrazo, porque supongo ese sentimiento de dolor que debe tener usted en este momento, Álvaro, que tuvo esa relación tan próxima con el maestro Willy Colón. Andrew, generacionalmente mucho más joven, pero vinculado también afectivamente con los sonidos de la salsa. Reciban mi abrazo los dos. Álvaro, gracias por haber estado con nosotros en la FM. Alejandro, a Rito Quieta y a tus oyentes, y gracias a la FM por invitarnos. También un saludo muy especial para mi querido Andrew, que hemos estado muy activos ayer y hoy con este tema tan apasionante, pero tan triste. Y lo seguirán estando, y además la emisora El Sol, que es la emisora oficial de la salsa. Andrew, gracias también, un abrazo enorme. Gracias, Alejo, a ti, gracias a la audiencia de la EPM, gracias a Álvaro, porque ha estado absolutamente dispuesto para todo lo que le hemos preguntado, todas esas anécdotas. Él vivió muchas situaciones con el maestro Willy Colón y con su equipo de trabajo, y quién más que él para que nos cuente tantas cosas del maestro al que hoy recordamos, incluso en El Sol, la radio oficial de la salsa, con un especial de 3 días. Estamos desde ayer sonando su música hoy,
e incluso mañana, por ahí hasta el mediodía. Muy importante resaltar que ayer tuvimos a su manejador por 23 años, Pietro Carlos, al único medio que Pietro le habló fue al Sol. Álvaro estaba el esfuerzo que tenía o que tuvo que haber hecho ayer Pietro para hablarle a un medio, pero nos dio la oportunidad a nosotros. Esa relación también entre Pietro y este servidor fue a través de Álvaro, una persona, digamos, un poco recatada, una persona un poquito negada para los temas de los medios y los micrófonos. Tuvimos una llamada inicial, me dijo que Andrew, no, yo no voy a salir al aire. Y después, increíblemente, vuelve y me hace una llamada y me dice, Andrew, sácame al aire. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y el hombre con su voz entrecortada habla de su manejador durante 23 años y 35 años de amistad a través del Sol. Y ese contenido lo pueden ver ahí en @elsolbogotá. Fue un momento desgarrador, no solamente para él, sino para quien lo escuchamos. Y además que fue un muy bonito detalle por parte de él. Y decía Álvaro ayer que tenía más de 2000 chats. Lo estaban buscando de todos los medios del mundo. El mundo entero. En el mundo entero, y que en realidad fue muy bonito que nos haya dado esas palabras. Incluso llora al aire y nos haya dado esas palabras en primicia a nosotros, al Sol de RTN. Y qué bueno que ustedes estén hoy también resaltando la carrera de Willy Colón, que fue tan importante. Es una pérdida irreparable para la salsa, pero obviamente queda todo ese producto, queda todo ese legado, queda toda su música y todo eso por lo que él echó. Y vamos a seguir cantando y vamos a seguir bailando a los éxitos del maestro Willy Colón. Andrew, gracias también. Un abrazo enorme. Un abrazo, Ale.